Gloria a Dios. Bueno, le damos gracias, Señor, una vez más por esta nueva enseñanza que vamos a hacer en el nombre de Jesucristo, del tema de bautismo. Porque la vida consiste cristiana en conocer la verdad, conocer la voluntad de Dios para que seamos bendecidos. Sabemos que la Biblia es un manual de instrucciones, así como dijimos el otro día. Si uno compra una licuadora, viene con un manual de instrucciones, qué hay que hacer para que funcione bien, qué no hay que hacer para que tener cuidado. Y así es la palabra de Dios, es un manual de instrucción. Se le dice Biblia, pero es colección de libros. Y en el Antiguo Testamento, o mejor dicho, en el hebreo, en el original, le dicen Torá. Por eso vos hablas con un judío, te va a decir, la Torá. Y habla de los 5 libros de la ley. Génesis, Levítico, Deuteronomio, son 5. Ahora no me acuerdo, los otros 2 están ahí. Porque vamos a apuntar al tema de el bautismo. Acá dice 3 pasos para el bautismo. Oír la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír, como dijimos hoy. Creer en la palabra. Oír la palabra, que Dios es amor, que Dios es bueno, y creer en la palabra. Creer en las promesas de Dios. Por eso dice, el que creyere. Hay un versículo ahí en Marcos 16, dice, el que creyere y fuere bautizado, viene la promesa, será salvo. El que creyere, por eso hay que creer. El que creyere. Y después continúa el versículo ese, Marcos 16. Mas el que no creyere, será condenado. Por eso hay palabras en la Biblia que son fuertes, ¿viste? Hay gente que no cree. Dice, no, yo ya me bauticé cuando era chiquito, yo ya me bauticé en otra religión. Pero por eso vamos a ir a la historia de Jesús, ¿no? Porque Jesús acá decía en la historia de Mateo, la historia de Juan el Bautista, bendito sea el Señor, dice Juan el Bautista, ¿no? Dice que, vamos a empezar a leer el 4. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor y en sus lomos su comida era langosta y miel silvestre. Dice que cuando Juan el Bautista andaba en aquellos tiempos, era primo de Jesús, dice que él era un hombre apartado para Dios, dice que Dios lo escogió, dice que desde el vientre de la madre ya tenía el Espíritu Santo. Por eso ahí dice que en la Biblia hay muchos llamados y hay pocos los escogidos. Juan el Bautista era un escogido de Dios. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor de Jordán y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Dice que este Juan el Bautista, como conocía la palabra, bautizaba confesando los pecados. Por eso todo aquel que se entrega a Cristo reconoce que es pecador, porque todos tenemos pecado, ya ni bien nacemos, ya tenemos el pecado del ADN de Adán y Eva, el pecado original se dice. Y entonces, cuando uno es bebé, no entiende estas cosas, por eso se lo bautiza cuando ya es grande, cuando ya tiene 12, 13 años, 14, ya empieza a crecer y entender y saber lo que es por eso dice que es personal, el bautismo es personal. A un bebito de 1 año chiquito lo bautizan y ¿qué sabe, nene? Si quiere bautizarse o no quiere, no lo dejan elegir. No lo dejan elegir porque es chiquito. Y le echan así agua bendita, esa cosa no sirve. Por eso dice que al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos eran religiosos, ¿viste? Eran como hoy en día. Jesucristo es la verdad, ¿no? Y es la única religión, que tampoco no se le dice religión, se le dice relación.
La vida cristiana es una relación con Jesús, no una religión. El hombre inventó las religiones. Jesús no inventó ninguna religión. Por eso acá había religiosos que decían, eran fariseos y eran saduceos, de dos ramas. Uno creía en la resurrección, otro no creía en la resurrección de los muertos. Venían a su bautismo y le decían, generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Juan el Bautista conocía, ¿viste? Como estaba lleno del Espíritu, conocía las personas que iban por fe o iban a criticar, iban a cosas. ¿Viste? Hay gente que va a la iglesia, hasta brujos van a la iglesia. Van a la iglesia los brujos para maldecir la silla, para maldecir a los hermanos, los cristianos, o algunos van y entran, quieren matar al pastor, van con revólver, todo. Y a veces cae la gloria de Dios y no lo pueden hacer. Algo invisible te agarra y no puedes hacer nada, ¿viste? Por eso hay muchas cosas, testimonio por todos lados. Hacer pues fruto digno de arrepentimiento, decía Juan el Bautista. No penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. O sea, Dios puede levantar personas, así sean asesinos, criminales, que el mundo lo desecha, lo descarta, y Dios, como sabe que esas personas fueron influenciadas por demonios, por espíritu inmundo, y delante de Dios dice que no hay hombre que no peque, y dice que Jesús cuando vino a la tierra no vino a condenar al mundo, no vino a condenar al ladrón, a la prostituta, al mentiroso, al homosexual, al ladrón, a lo que sea, no vino a condenar. Dice que Jesús vino a salvar lo que se había perdido. ¿Y quiénes se había perdido? Toda la naturaleza, descendiente de Adán y Eva, por culpa de ese pecado famoso de comer del fruto prohibido. Por eso nosotros, a través de Adán y Eva, tenemos esa tendencia a hacer lo malo, al pecado, ¿no? Tenemos esa naturaleza pecaminosa. Por eso dice que Dios dice que Jesús, acá Juan el Bautista hablaba, ¿no? Y dice, yo también, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y dice acá, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. O sea que hay un bautismo por agua. Cuando uno se entrega a Jesucristo, generalmente se lo lleva a un río, eso es más bíblico, en el río, pero a veces hay iglesias que abren una pileta de lona, y entonces ahí se bautiza, ¿viste? Lo importante es que simbólicamente la persona que aceptó a Jesucristo se sumerge todo el cuerpo sumergido, y ahí muere la vieja naturaleza, como hablábamos otro día del árbol, ¿viste? Sí. Y entonces ahí, cuando sale del agua, nace el hombre o la mujer nueva. Por eso dice la palabra de Dios, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Cuando cumplimos ese paso de obediencia, y entonces ahí viene la promesa del Espíritu Santo. Por eso Juan el Bautista, él decía, ¿no? Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento. Hoy uno va a la iglesia, el pastor, el diácono, uno encargado en la iglesia, tiene permiso de bautizar para arrepentimiento. Pero eso no es todo. Después falta el bautismo del Espíritu Santo, también que más vale. Por eso acá explica, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. O sea, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. O sea, una persona puede cumplir la obediencia del bautismo. Se bautiza en el agua, entra seco, sale mojado. Y ahí Dios mira el corazón. Si vos lo haces de corazón, vos lo haces porque vos querés obedecer a Dios, entonces Dios, a través de su amor, de su poder, envía el Espíritu Santo. Porque dice que
cuando Jesucristo fue bautizado, dice que se abrieron los cielos. Dice que venía, Juan el Bautista estaba bautizando y vino Jesús, como explican las películas, ¿no? Bíblicamente. Dice que Juan el Bautista estaba bautizando para arrepentimiento y viene cambiando Jesús y se encuentran. Y entonces Juan el Bautista se cree que como Jesús es más poderoso, que Jesucristo le iba a bautizar a Juan el Bautista. Y le dice, no, le dice Jesús, para que se cumplan las escrituras, vos me tenés que bautizar a mí. Para las escrituras decían que él lo tenía que bautizar, Juan el Bautista, ¿viste? Por eso Jesucristo vino a cumplir la palabra de Dios. Entonces, dice que cuando Juan el Bautista lo sumerge a Jesucristo y sale del agua, dice que se abren los cielos. Se abren los cielos, así, se abren los cielos, y una voz audible habla del cielo. Este es mi Hijo amado, o sea, habla el Padre, habla Dios Padre. Este es mi Hijo amado, dice, ¿no? Y retumbaba ahí, todo ahí me miraban. Este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, decía, ¿viste? O sea que este es mi Hijo amado, a quien yo lo voy a estar con él, lo voy a complacer, lo voy a fortalecer. ¿Por qué? Porque vino a cumplir una misión. ¿Y cuál era la misión de Jesucristo? Hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Venir a morir por todos los pecados de la humanidad. Porque no era justo que nosotros, por culpa de Adán y Eva, vayamos todos al infierno. Si nosotros no pecamos, nosotros no comimos el fruto prohibido. La culpa la tuvo Adán y Eva. ¿Qué culpa tenemos nosotros? Entonces, como Dios sabía eso de antemano y permitido por Dios, Dios agarró y envió a su Hijo amado, Jesucristo, para que se cumpla esa palabra, esa promesa, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso entonces, cuando se abren los cielos, habla el Padre y dice que desciende, dice la Biblia que desciende, porque las cosas de Dios son espirituales, son invisibles, desciende como paloma. No es que el Espíritu Santo es una paloma, desciende como paloma, como algo así invisible, desciende y se mete adentro. Ese es el Espíritu, ese es el fuego. Yo estaba en la piecita, ese es mi testimonio, yo estaba ahí en la piecita hablando con Dios y se cumple la palabra, de repente. Yo estaba hablando con Dios, estaba en una situación íntima con Dios y de repente vino un fuego hermoso y me quemó todo lo que era impuro. Me quemó la tristeza, me quemó la angustia, me quemó la soledad, me quemó la depresión, la preocupación, me sacó todo, me quemó todo esas cosas feas. Por eso dice que el fuego de Dios purifica. Me dejó limpito y yo tenía una mochila, como todo ser humano que está sin Cristo, una mochila llena a través del pecado. Uno en la vida se va encurvando, uno en la vida se va, como se dice, decayendo, va sufriendo, va perdiendo fuerza. Por eso está la promesa de Dios, que dice que Él le da fuerza que no tiene ninguna. Entonces yo tuve esa experiencia con Dios, del fuego, del Espíritu Santo. Por eso hay dos bautismos. El bautismo que hace el hombre, uno va a la iglesia o vos vas al río y te bautiza. La iglesia te bautiza el pastor y salís, entrás seco y salís mojado. Ese te bautiza el hombre, como dijo acá Juan el Bautista, él bautizó el hombre. Pero hay uno más poderoso que yo, dijo Juan el Bautista, y él bautizará. Cuando él quiere, bautiza. Hay gente que fue bautizada una vuelta con un hermano que iba andando en bicicleta y recibió el bautismo del Espíritu Santo. Algunos lo reciben en el mismo momento cuando se bautizan, otros lo reciben en la iglesia, otros lo reciben antes de bautizarse. ¿Entendés? Antes de bautizarse ya recibí el Espíritu. Ahí en la Biblia dice, ¿qué impide que yo sea bautizado si yo ya recibí el Espíritu? ¿Entendés? Y otros ni sabían lo que significaba el Espíritu Santo. Pues la gente del mundo, como no lee la Biblia, no sabe que hay un espíritu hermoso, es el Espíritu de Dios,
que es como una persona que se mete adentro de uno. ¿Para qué? Para darte paz, para darte gozo, para guiarte, para hacer tu compañía, para hacer tu consuelo, porque como leímos hoy un poquito afuera, que viene el día malo, hay días que vienen malos, vienen con muchas luchas, con muchas pruebas, con cosas tristes en la vida, a veces vamos a tener que perder un ser querido, a veces nos van a pasar cosas, pero para eso está Dios, para consolarnos, para darnos fuerza, ¿entendés? ¿Por qué la gente se suicida? ¿Por qué la gente, algunos terminan en el manicomio, otros terminan de ciruja, tirados en una esquina, en un baldío? ¿Por qué? Porque el enemigo los engaña, le hace creer que Dios no existe o le hace creer que Dios no tiene amor, entonces le roba la fe a la persona. Por eso nosotros tenemos que seguir confiando en Dios y en su palabra. Por eso cuando volvemos al tema, cuando se abrieron los cielos, habló el Padre, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y ahí se manifiesta los tres poderes de Dios. El Padre hablando, el Espíritu Santo descendiendo como paloma y Jesucristo estando ahí, siendo bautizado por Juan el Bautista. O sea, se le dice la Trinidad de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que se relacionan como el agua. El otro día hablamos, el agua tiene tres componentes: el agua líquida, el agua hielo y el agua vapor. Los tres son agua, los tres son Dios. El Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios y Jesucristo es Dios. Y los tres son uno, porque los tres son agua. Y esos son misterios que uno de a poquito lo va desmenuzando y lo va entendiendo mejor. Por eso Jesucristo que dijo, yo no lo dejaré huérfano, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Por eso cuando los discípulos, cuando Jesús le dijo a los discípulos, yo me tengo que ir al Padre, porque ya cumplí, ya morí, fui crucificado, resucité, morí por los pecados del mundo, ahora me voy al Padre. Y los discípulos se ponían tristes, no, Jesús, no te vayas, quédate con nosotros. No, tengo que ir arriba para que para que la Escritura se cumple y yo mande el Espíritu Santo. Porque ¿cuál era la promesa? Que cuando Jesús resucitaba, iba a mandar el Consolador, dice la Biblia, que es el Espíritu Santo, para que nosotros podamos tener ese poder, ¿viste? Por eso cuando resucitó Jesús, le dijo, quédense ahí orando, que vuestro Padre enviará el Espíritu Santo. Entonces estuvieron ahí, dice que eran 500 en una montaña orando, esperando una fiesta de Pentecostés, se llamaba, se sigue llamando la fiesta de Pentecostés. Entonces, y por eso Dios prueba la fe, eran 500 y pasaban los días, pasaban las semanas y no, ¿sí? ¿Cuándo va a venir la promesa? Yo me voy, abandonaban, como muchos van a la iglesia y le piden algo a Dios y quieren que Dios se lo dé ya. Y a veces Dios no es que Dios lo va a dar cuando nosotros queremos, porque Dios conoce los tiempos, Dios conoce qué los conviene, qué no los conviene. Un nene de 5 años no puede pedirle a Dios quiere un helicóptero si no sabe manejar cosas, y a veces nosotros pedimos cosas que no están en la voluntad de Dios y va a ser para que nosotros seamos perjudicados o no bendecidos. Por eso Dios sabe qué darnos y qué no darnos y el tiempo de Dios. Por eso esas cosas, ¿no?, estaban pasando del Espíritu, ¿no?, que Dios quería derramar de su Espíritu Santo. Así que bueno, volvimos, ¿no?, al tema ese que cuando baja, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, y se manifiesta el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ahí está la Trinidad, como dijimos, el poder de Dios. Bendito sea el Señor. Hay algo que me quedó ahí, pero ya va a aparecer. Bueno, entonces dijimos el bautismo, 3 pasos. Dice que, bueno, el que lo bautiza le pregunta si acepta al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. La persona tiene que aceptarlo, ¿viste? Dice que se dice el nombre completo. Yo, fulano de tal, acepto a Jesucristo como único Señor y Salvador. Y creo que Jesucristo resucitó de los muertos. Entonces ahí viene la promesa. Y en base al testimonio de sus palabras,
Lo bautizo como mandó el Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para perdón de los pecados. Después están todos los versículos acá. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Así que ese es el punto del bautismo, que Dios quiere eso. Después hay una historia que ya siempre la tenemos presente, es la historia entre Jesús y Nicodemo, que decía que no entendía las cosas espirituales, ¿no? Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque las cosas espirituales son invisibles, las cosas espirituales no se pueden explicar con palabras, o sea, se explica con palabras pero no se entiende. Entonces se trata de hacer una comparación de las cosas terrenales a las cosas espirituales, para que uno le pueda entender la verdad espiritual. Bendito sea el Señor. Entonces había un hombre famoso, conocido, que leía y estudiaba la Biblia y sabía que, como él estudiaba la Torá, la Biblia, sabía que iba a venir un hombre, el Salvador, porque dice que cuando Jesús nació, dice que vino la luz del mundo a la tierra, vino la luz, y Jesucristo es la luz, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es el camino. El que viene a mí ya no andará en tinieblas, dijo Jesús. Las tinieblas representan la ignorancia, las tinieblas representan la oscuridad, la necedad, andar ciego, caerse en un pozo, caerse en otro lado, no conocer el peligro. ¿Por qué? Porque uno está ciego. El enemigo le gusta eso, que nosotros ignoremos que el diablo existe, que nosotros ignoremos que las maldiciones existen, que nosotros ignoremos que la brujería existe. Existe todas esas cosas, pero está todo controlado por el mismo Dios. Por eso Dios es el Dios soberano, el Dios que gobierna en todo momento, y la promesa de Dios dice que nada de lo que acontece por otro poder que no sea el de Dios. Dios permite que pasen las cosas, aunque a veces Dios no está de acuerdo, pero Dios dice que no se mueve ni una hoja de un árbol si no es por voluntad de Dios. Todo lo maneja Dios. Mover un dedo, que el corazón late, todo Dios lo maneja y Dios lo permite. Por eso es Dios soberano. Eso hablamos el otro día. Dios no puede ser burlado. Dice que antes de que nosotros hablemos, Dios ya sabe qué vamos a decir. Él conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Por eso nosotros tenemos que encomendarnos. El salmista decía: encomienda tu vida a Jehová, a Dios, y Él hará. Que nosotros lo encomendemos a Él, ¿viste? Para que Él trabaje en nosotros. Bueno, entonces esta historia de este hombre, Nicodemo, por eso hay verdades espirituales que cuesta explicarla y cuesta que la persona la entienda. ¿Por qué? Porque solamente Dios es el que abre el entendimiento. Por eso, cuando uno busca a Dios, se llena de la luz de Cristo y Dios te ilumina y Dios te revela. Como dijimos el otro día, ¿qué es revelar? Revelar es ver, todos vemos acá, pero Dios te revela la otra parte. ¿Entendés? ¿Y a quién le revela la otra parte? A los que buscan más de Dios, a los que oran más, a los que ayunan más, a los más obedientes. ¿Entendés? Entonces esas personas van creciendo y los otros quedan abajo, en primer inferior, en jardín infante. No crecen porque no quieren aprender. El enemigo lo entretiene con las cosas del mundo, con el fútbol, con la novela, con las diversiones, con el celular, con esto, con el otro, y pasa el tiempo, y siempre son enanos espirituales, no pueden crecer. Y el enano espiritual, claro, después se deforma, porque un enano es algo, no es normal. Un enano tiene las patitas cortitas, tiene los brazos cortitos, está deformado. Y el cristiano que no crece se deforma espiritualmente, entonces agarra para cualquier lado. Y ellos a veces quieren enseñarle al que conoce la verdad, porque el enemigo le hace creer que ellos están en la verdad, encima que están equivocados, que están perdidos. Por eso dice que Dios le envía un espíritu de mentira, para que crean la verdad por la mentira. Por eso hay que tener cuidado con la rebeldía,
con Dios, conocer, ¿cómo se dice? Revelarse a Dios en pecado así de rebeldía, de obstinarse contra Dios. Porque nadie que peleó contra Dios le fue bien. Todos los que pelearon con Dios fueron vencidos. Porque eso Dios es el Todopoderoso. Amén. Amén. Bueno, leemos acá esta historia de Jesús y Nicodemo. Dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Tenía certeza de que Jesús era el enviado de Dios, porque resucitaba a los muertos, salvaba a los enfermos, echaba fuera demonios, todo hacía como estaba escrito. Por eso el otro conocía la escritura, Nicodemo. ¿Qué pasa? Hoy en día hay mucha gente que lee la escritura y conoce algunos versículos de memoria, pero como no tiene el Espíritu Santo, entonces no entiende para qué lee. La Biblia no es tener información, la Biblia es conocer la verdad, tener el Espíritu y oír la voz de Dios y poder nosotros entender para qué nacimos, para qué Dios lo puso en este país, en esta tierra, en esta ciudad. Empezamos a encontrar la verdad, y eso lo hace Dios a través de su amor, de su misericordia. Por eso Él es un buen Padre. Sabemos que lo que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas y señales que tú haces si no está Dios con él. Cuando nosotros estamos con Dios, dice que nada es imposible. Podemos hacer milagros, siempre con el consentimiento del Padre, ¿no? De cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí está esa pregunta, ¿no? Le hace Jesús a este hombre Nicodemo, ¿no? Que conocía mucho de la Biblia, conocía mucho de la verdad, y Jesús le dijo: de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Le dijo: ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ahí está hablando Jesús verdades espirituales, y este hombre Nicodemo hablaba cosas terrenales, porque él decía: ¿cómo puede uno siendo viejo meterse adentro del vientre de la madre y nacer de nuevo? Hablaba de cosas terrenales, y Dios le hablaba de cosas sobrenaturales. El nuevo nacimiento no consiste en uno meterse adentro del vientre de la madre. Eso es imposible, no se puede hacer. Pero sí se puede nacer de nuevo, o sea, nacer del Espíritu. Que uno se entrega a Jesús, se bautiza y abre el corazón a Cristo. Digo: Señor, me entrego a ti, te entrego mi vida, mi alma, mi corazón, todo mi ser, te entrego a ti, y te acepto como único Señor y Salvador. Entra en mi vida, porque Dios no es atrevido, uno le tiene que invitar: entra en mi vida, entra a mi corazón, a mi ser, Espíritu Santo. Entonces Dios, como es un caballero, entonces vos le diste permiso, entonces Él baja y entra, como paloma, como algo suave. Entra y manda fuego adentro y purifica, limpia. Y uno queda livianito como una plumita. Camina, parece que va flotando por la calle, por todos lados. ¿Entendés? Se siente como un ángel acá en la tierra, ¿no? Como que camina así entre las nubes. Yo lo experimenté, por eso es algo muy maravilloso y muy sobrenatural. Entonces este hombre no entendía. Dice Nicodemo: ¿cómo puede un hombre siendo viejo, puede acaso entrar por segunda vez por el vientre de su madre y nacer? Estaba hablando cosas terrenales Nicodemo. Pero Jesús le dijo: de cierto os digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí le está explicando: no puede entrar. Primero dice no puede ver, porque uno, para ver la gloria de Dios, tiene que obedecer, tiene que bautizarse, tiene que leer la Biblia, tiene que conocer a Dios, y entonces ahí ve la gloria de Dios. Entonces eso hace que la fe aumente y crezca,
Y después dice, de cierto os digo, dijo Jesús, que el que no naciere del agua y del espíritu, o sea, habla del bautismo, del agua y del espíritu, el de fuego, el que hace Dios. Por eso ya dijimos, hay dos bautismos. El bautismo de agua lo hace el hombre. Vos vas a la iglesia, te bautiza el pastor, ese bautismo de agua. Ese te quedás igual, solamente obedecés nada más. Por fe cumplís la palabra. Pero después viene el más importante, el bautismo de fuego, el que viene del cielo. El que baja el Espíritu Santo de Dios, se te mete adentro. Te embaraza el Espíritu Santo y vos empezás a entender la Biblia, empezás a entender la voz de Dios a través de una alabanza, empezás a entender lo que es la presencia de Dios en la iglesia, empezás a entender muchas cosas que estaban ocultas, que están ocultas. Por eso dice Dios en su palabra, me buscás y me hallaréis si me buscares de todo corazón. ¿Entendés? Por eso la gente dice, ¿a dónde está Dios? ¿A dónde está Dios? Pero no lo busca de todo corazón. Entonces Dios dice en su palabra en Isaías, si querés encontrarme, buscame con todo tu corazón. Buscame con todo. A alguna persona se le pierde una moneda de oro y capaz que tira la casa abajo para buscarla. La busca con todo su corazón. Pero para buscar de Dios, de leer la Biblia, de conocer a este Dios verdadero e invisible, no lo busca con esas ganas. Entonces, Dios, como es celoso, dice, no, me buscáis y me hallaréis si me buscares de todo corazón. Amén. Amén. Gloria Amén. A Dios. Por eso dice, de cierto os digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea que para entrar al cielo tenemos que tener el Espíritu Santo. Y si tenemos el Espíritu Santo, somos hijos de Dios. No somos creación de Dios. El mundo es creación de Dios. Pero hay una diferencia. La creación de Dios, por eso dijo Jesucristo ahí, dice, ya no nos llamaré siervos, sino nos llamaré amigos. Y después en el 1 de Juan por ahí dice, y seréis hijos del Altísimo. Seremos hijos de Dios. Esa es la promesa. Pero por eso hay que nacer del agua y del Espíritu, dice. Por eso leemos de vuelta acá, dice, de cierto digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar. Lo que es nacido de la carne, carne es. Ahí explica, ¿viste? Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Entendés? Vos naciste de tu mamá y tu papá, de la carne. Yo nací de mi mamá y mi papá, de la carne. Y ese es el nacimiento de la carne. Ahí no está el Espíritu. Cuando nosotros lo bautizamos, morimos a la vieja naturaleza, y ahí viene la promesa, que Dios dice que no lo dejaré huérfano, derramaré del Espíritu Santo sobre toda carne. Y después le dice Jesús, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Claro, porque habrá puesto una cara así como diciendo, yo no entiendo nada, ¿cómo es eso? No entendía. ¿Entendés? Por eso las cosas de Dios, por más que uno las lea, la enseñe, le diga estudia esto, lee el otro, tiene que ser Dios que abra el entendimiento. Por eso dice la promesa, uno planta, el otro riega, y el crecimiento lo da Dios. ¿Amén? Por eso eso lo hace Dios. ¿Entendés? La sabiduría viene de Dios. Dice en el libro de Santiago que pidamos sabiduría. Y dice que cuando nosotros le pedimos a Dios sabiduría, Dios lo da en abundancia y sin reproche. No te sacan cara a Dios, te da. Pero la sabiduría espiritual, no la de las cosas terrenales. Porque la sabiduría espiritual es más beneficiosa que la sabiduría terrenal. Uno puede aprender un oficio, no está mal aprender un oficio, mecánico, carpintero, futbolista, lo que sea, puede. Pero hay una sabiduría que está arriba de esa, que es la espiritual, que vos sabés dónde está la bendición tuya, dónde está tu felicidad, dónde está el camino victorioso, que Dios sabe a dónde Dios te va a bendecir, porque Dios no se equivoca, porque Dios es más inteligente que nosotros y sabe guiarnos a toda bendición, a toda felicidad y a todo triunfo. Amén. Amén. No te maravilles de lo que dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cuando uno nace del Espíritu, empieza a conocer cosas nuevas,
te encontrás con gente nueva, gente que tuvo experiencia con el Espíritu Santo, te cuentan cosas, y yo tuve un sueño, yo tuve esto, yo me pasó lo otro, y vos vas creciendo en testimonio, en experiencia, y vas entrando en lo que es la madurez espiritual. Y entonces uno va edificándose sobre la roca. Por eso está esa enseñanza hermosa que dice que el hombre prudente edifica la casa sobre la roca. La roca es Jesucristo. Y el hombre insensato edifica su casa sobre la arena. Confía en su propia sabiduría, confía en lo que ellos quieren hacer, en su trabajo, confían en las cosas que ellos hacen, pero cuando venga la tormenta, porque la Biblia dice, como dijimos hoy, viene el día malo, viene la tormenta, vienen las cosas, las pruebas en la vida, las tribulaciones, y dice que el que edificó su casa sobre la arena termina en ruina, porque está sin Cristo, más el que está fundado en la roca, el que edificó su casa sobre la roca, que es Jesucristo, el que confía en Dios, el que le entregó su vida a Jesús. Entonces, ¿qué hace Dios? Dice que Dios pelea por nosotros. No os preocupéis, dice Dios. El que está conmigo, dice la promesa, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Entonces necesitamos nosotros conocerlo más a Dios para estar más confiados, para estar más tranquilos, porque Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, nuestro libertador, nuestro Dios de amor, nuestro Dios de justicia, nuestro Dios santo, nuestro Dios bueno, que Él quiere que nosotros vivamos una vida dichosa, una vida bendecida, y seamos también de bendición. Amén. Así que hasta ahí vamos a compartir la palabra del tema del bautismo, que nosotros ya no seremos ya personas creación de Dios, sino seamos hijos de Dios. Bendito sea el Señor. Acá habla de eso. Mirá cuán amor nos ha dado el Padre. Primera de Juan, esta es la palabra que yo quería para terminar. Mirá cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Hijo de Dios, pero hijo de Dios, del Dios verdadero, del único Dios. Porque en este mundo, el enemigo, el adversario, que el Señor lo reprenda a Satanás, hizo que el ser humano, desde que se inventó el mundo, que Dios inventó el mundo, hizo miles de religiones. Y está el Dios del sol, el Dios del viento, el Dios, el tal Buda. ¿Cuántos miles de dioses hay en esta tierra? Inventado por el hombre. Está el Gaucho Gil, San la Muerte, son todos demonios, disfrazados de santos, de personas. Pero no son dioses, no tienen poder. Como dice el Salmo 115, tienen ojo y no ven, tienen mano y no palpan, tienen pie y no caminan. Y semejante a ellos son lo que le cosas, tienen oído y no oyen. Son cosas que no tienen vida, porque no tienen espíritu, no tienen vida. Y si algún día existieron, están muertos. Y no hay comunión, la luz, los vivos con los muertos. Por eso dice, mirá cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Aleluya. Por esto el mundo no nos conoce. Vos le decís al mundo, yo soy un hijo de Dios, se te ríe. Este está loca. Yo también soy hijo de Dios, te dice. Porque no conocen, como Nicodemo. ¿Cómo voy a nacer de nuevo? ¿Poder meterme de vuelta al vientre de mi madre y nacer de nuevo? No entienden las verdades espirituales porque no tienen el espíritu. ¿Entendés? Cuando uno tiene el espíritu, dice, no, yo recibí el espíritu tal día y me dio fuego, hablé en lengua, bla, 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 bla. Otro, yo recibí el espíritu, estaba en mi casa y vino el Espíritu Santo y lloré como nunca en mi vida y quedé livianito. Y otro te cuenta, sí, yo recibí el Espíritu Santo estando arriba de una montaña, estaba orando y bajó el Espíritu Santo y así. Miles de testimonios hay, y eso da la certeza de que fuimos sellados por el Espíritu Santo, de que recibimos el poder, el fuego del Espíritu Santo para ser hijo de Dios y heredero del reino de los cielos. Gloria a Dios. Por eso dice, para que seamos llamados hijos de Dios.
Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Entendés? Vos estás buscando de Dios, todavía no conociste eso, pero ya vas a conocer lo que es el poder de Dios, el amor de Dios, el Espíritu de Dios, la bendición de Dios y la dicha de ser llamado hijo de Dios, no creación de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, porque Él va a venir un día, Jesucristo va a venir, falta poco, seremos semejantes a Él. Mirá qué privilegio, ser semejante a Jesús, perfecto, felices, sin ningún complejo, sin ninguna tristeza, sin nada feo, todo precioso y hermoso. Por eso Dios tiene preparado la nueva Jerusalén allá en el cielo. Todo hermoso, no va a haber frío, no va a haber calor, va a ser todo maravilloso. Por eso dice que seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Y cómo es Él? Como nosotros, de carne y hueso. Allá vamos a estar en un cuerpo celestial, pero Él es humano, vino con 2 brazos, con 2 piernas, con 2 ojos, con 2 orejas, es semejantes a Él. Por eso es el privilegio que tenemos nosotros, que de toda naturaleza que Dios creó, Dios los hizo semejantes a Él. Por eso el diablo, estando en la tierra, distorsiona el plan de Dios, hace que la gente se llene de tatuajes, se llene de operaciones, se haga un montón de cosas, cirugía de acá, de allá, lleno de complejos, si para Dios somos hermosos. Él los ve hermosos y nosotros somos los que los vemos raros. Entonces el enemigo te pone complejo, no, hacete esto, hacete el otro, y se van transformando, ¿no? Y no se cambia la sexualidad. Yo soy hombre, quiero ser mujer, la otra que es mujer quiere ser hombre. Eso el enemigo pone, así como Dios derrama su Espíritu Santo, el diablo derrama sus demonios a las personas que hacen pacto con Satanás, que van a lugares, a templos satánicos, a adorar al diablo, compran velas negras, velas rojas, hacen macumba, hacen todas esas cosas. Entonces vienen los demonios y toman posesión de esas personas, después violan a los niños, después matan a la gente, después salen a robar, no tienen piedad, no tienen compasión por nadie. ¿Por qué? Porque está el demonio, está Satanás dentro de su cuerpo. Por eso dice que el diablo vino a matar, a robar y a destruir, pero Dios, como es justo, también vino a la tierra a dar vida y vida en abundancia. Dice que Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Por eso acá con esto terminamos. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ya que nosotros tenemos que purificarnos, mantenernos limpios, puros. Y cuando le fallamos a Dios, Señor, perdónanos. Lo arrodillamos al lado de la cama, donde sea, Señor, cometí algo que sé que a vos no te gusta, te pido perdón, Señor. Me cuesta perdonar a fulano, a mengano, ayúdame a perdonarlo. Ayúdame, Señor, a llevarme bien con mi pareja, bendice mi pareja, bendice mi familia. Ayúdanos, Señor, a ser felices, haciendo tu voluntad. Entonces a eso a Dios le gusta. Entonces Dios que agarra, lo da más sabiduría, lo da más entendimiento y hace que nosotros tengamos paz, alegría, durmamos tranquilos. Hay gente que tiene pesadillas, no puede dormir. ¿Por qué? Porque los espíritus la atormentan, porque están sufriendo, están preocupados, no me alcanza la plata, no me alcanza esto, no me alcanza lo otro, y cometen locura, andan nerviosos, hablan solo por la calle. Todas esas cosas hace el enemigo. ¿Por qué? Porque no conocen a Cristo. Nosotros como cristianos tenemos que pedirle a Dios, ponernos almas necesitadas, Señor, para hablarle de ti, para hablarle de tu grandeza, para hablarle de tu amor, para hablarle de tu misericordia, porque yo no me olvido que yo también estaba ciego antes, yo estaba perdido, sin fe, sin Dios, sin esperanza, y ahora tengo a Cristo en mi corazón. La Biblia dice que tú cambiaste mi lamento en baile. Yo tenía una vida de lamento, de tristeza, de angustia, de desesperación, y tú me diste paz y gozo a mi corazón. Así que te damos gracias, Padre Santo, por tu amor y por tu misericordia. Amén. Amén. Bueno, hasta ahí nomás ha sido la palabra, así que Dios nos ayude a seguir cumpliendo los pasos y la obediencia, que es bautizarnos, conocer a Dios y seguir en este plan divino, para que después, cuando el Señor venga a buscarnos, podamos entrar al reino de los cielos. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Sí, Señor.